Bien, profe. Ok, Pues o sea, las dos que estaban eran las de Teletraffic Engineering y otra 7400 creo. Terminaban en 7400 el sí, artículo. sí, sí, correcto, correcto. ¿Qué comentarios o dudas tienen sobre eso? Pues en la de ingeniería de teletráfico, pues, o sea, en esa creo que ese artículo fue el que más se me complicó porque pues tenía una parte de matemática que la verdad hablaba algo de procesos de Markov, creo, o fuentes de Sí, Markov, o algo así. Y sí. pues la matemática no era, pues no era tan sencilla así de entender a primera vista. Y pues nada, hablaba también algo del uso de modelos de cola, algo de multiplexor Ajá. y que se utilizaban multiplexores estadísticos, eh, algo así, unos métodos de matrices, algo así hablaba también. Sí. Con respecto a los tipos de tráfico que vieron. Pues, profe, yo en lo que leí, en el que, bueno, en el que son los números, ese documento, hablaban como que eh, ahora la ingeniería de tráfico como que trata no de optimizar los recursos de cada capa de forma independiente, sino que como optimizarlos de forma global, es decir, tener en cuenta todas las capas a la vez. Fue como que lo que más mencionaban en el documento. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar sobre los tipos de tráfico, sobre el modelado del tráfico? ¿Alguien buscó qué es un proceso de Markov? ¿Qué es una cadena de Markov? Ah, sí, ahí me parece que hablaba de los procesos estocásticos, algo así, pues, me parece. Sí. Y hablaba algo de unas probabilidades, me parece Pues, que era. el proceso de Markov, de lo que me acuerdo, es como que calculaba la probabilidad y pues esa probabilidad depende de lo que haya pasado antes. Es como de lo que me acuerdo de Markov. No estoy seguro si es eso. Entonces tenemos dos cosas. Una son procesos estocásticos. Lo segundo son procesos de Markov, que es un tipo de proceso estocástico particular. eh, de tal forma que las probabilidades de ocurrencia de un evento en un proceso de Markov dependen de una serie de eventos anteriores. Y ahí eso es útil, por ejemplo, y creo que si mal no recuerdo, la clase pasada les mencionaba yo el ejemplo del video. En el caso del video, cuando tenemos una situación como esta, que es un video relativamente estático, en el sentido de que pues, yo estoy aquí sentado más o menos quieto, lo único que se mueve es la boca, eh,
el fondo que tengo atrás apenas si se mueve. Entonces, eso lo que me da, desde el punto de vista de un proceso de Markov, es que la probabilidad de cambio de toda la imagen va a depender de qué ha ocurrido anteriormente. Entonces, hay un poco como en los segundos anteriores, no ha habido cambios en el fondo de la imagen, por ejemplo, pues yo puedo, con un cierto grado de certeza, decir que la probabilidad de que el fondo permanezca estático es bastante alta. Y eso me define, dentro de un proceso aleatorio, me define unas ciertas probabilidades de ocurrencia, de que ocurra tal o cual situación. Eso es lo que se denomina redundancia, en teoría de información, es decir, si yo sé que la imagen de fondo no va a cambiar, no necesito reenviarla cada vez que estoy transmitiendo el video. Es decir, cada segundo yo no necesito reenviar la imagen de fondo porque no está cambiando y no va a cambiar. Por lo tanto, yo juego con esas probabilidades para poder reducir la capacidad de canal que necesito para transmitir el video. Y de esa forma, pues, puedo modelar adecuadamente los diferentes tipos de tráfico y puedo modelar también con un cierto grado de precisión la capacidad que necesito en un canal de acuerdo a los tipos de servicios que estoy requiriendo en un momento determinado o a los tipos de servicios que un usuario requiere en un momento determinado. El siguiente paso sería como aterrizar esto a un caso particular, ¿sí? Entonces, fíjense que efectivamente hay todo un aparataje matemático, pero el aparataje matemático en últimas se reduce en decir, mire, yo tengo unos buffers de memoria, tengo un tráfico que tiene un cierto comportamiento, que más o menos puedo conocer el comportamiento de ese tráfico y de acuerdo a eso, pues entonces yo puedo hacer unas reservas de capacidad de acuerdo al comportamiento de ese tráfico y esas reservas de capacidad son dinámicas. Si recuerdan, la vez pasada habíamos mencionado un poco acerca del protocolo RDS-VP, que es un protocolo que hace una reserva de capacidad, pero una reserva de capacidad durante un tiempo relativamente largo. El otro enfoque, que quedamos también de revisar, lo que era el DeepServe, hace una reserva de capacidad, pero en periodos de tiempo mucho más cortos, de tal manera que yo no deje monopolizado el canal si no lo estoy utilizando, sino que haga unas reservas de acuerdo a pues, las ráfagas de tráfico que estoy esperando enviar en un momento determinado, y eso me permite un uso del canal mucho más dinámico. No digamos si es más o menos eficiente, pero sí es mucho más dinámico que en el caso de un protocolo como el RDS-VP. Con respecto al otro artículo, no sé qué otro comentario tienen o qué otra cosa quieran comentar. Ahora, ¿por qué es importante un modelo global? O sea, un modelo que incluya todas las capas, un modelo, algunos lo llaman también un modelo convergente, con respecto a un análisis capa por capa. Si se acuerdan de la arquitectura OSI o TCP/IP, así en términos generales. ¿Algún comentario? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de transmitir voz o de transmitir video, ¿en qué nivel del modelo TCP/IP o en qué nivel del modelo OSI estoy parado?
¿Alguna idea? Capa de transporte, puede ser. ¿Alguien más que quiera opinar o apoyar? ¿Cuál era la pregunta, profe? Es que casi no escuché bien. Si estamos hablando de transmitir video, transmitir voz, ¿en qué nivel del modelo OSI o del modelo TCP/IP estamos parados? ¿Solo en la transmisión? Porque digamos, si es solo transmisión, sería solo transporte. Pero si digamos en si es todo el proceso, sería pues todas las capas. Ujú. Pues si tenemos solo en cuenta transmisión, me imagino que es transporte, pues sería solo la capa, pero digamos, todo desde el principio, digamos, mi computador, me envío el video a transmitir, entonces va incluyendo todas las capas, no sé si me hago entender. Sí, 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 sí. Pues si es solo transmisión, yo diría transporte, pero si es como todo el proceso en general, serían todas las capas, porque para eso están las capas, ¿no? Ajá. Porque es como explica cómo funciona el internet. Digamos, primero tengo que hacer esto, que si no estoy mal es la parte física, es digamos tener una conexión a internet y que la conexión funcione para ir avanzando. Ajá. Y pues eso es lo que yo entiendo, ¿no? Ok. ¿Alguien más que quiera opinar o apoyar lo que acaba de decir Jaime? Sí, pues como para complementarlo, pues uno tiene que tener, digamos, las capas del medio, es decir, como lo que hace uno, y las capas del anfitrión, lo que va a ver el otro. El otro Ujú. también es importante tener en cuenta a la otra persona porque él necesita como pues que le llegue bien la información y lo de la aplicación, ¿no? Pues porque de nada sirve uno mandar algo y que no tenga forma de recibirlo. Entonces, Ajá. pues, para eso el modelo OSI, ¿no? Como para Ujú. aplicarlo en la transmisión de video, voz, datos, en todo lo que hagamos en Internet. Pues porque para Ajá. eso está, como para tenerlo más estructurado. Porque Es no sería un correcto. desorden. Ajá. Y pues, eso sería todo, bro. Listo. ¿Quién quiere agregar algo? ¿Alguien más? A ver, muchachos. Efectivamente estamos parados en el nivel superior, en el nivel de aplicación, porque finalmente, pues, ¿qué es Zoom? Es una aplicación de videoconferencia o o de llamadas telefónicas. Si yo tengo un softphone, lo que tengo es un teléfono que puedo usar a través del computador. Si tengo una llamada por IP, igual. Todo eso es nivel de aplicación. Un navegador, cuando yo abro un navegador, eso es nivel de aplicación. Ahora, el nivel de aplicación, si los niveles inferiores no hace nada, pero realmente el que me pone la demanda de capacidad es la aplicación, o sea, el nivel de aplicación. Es el nivel de aplicación quien me dice, mire, usted necesita, para transmitir video, voy a necesitar esto. Y esos estándares de compresión de video y eso está arriba en el nivel de aplicación. Entonces, ese nivel de aplicación es como el primero que me pone esa demanda de capacidad. Pero de ahí para abajo, todos los demás niveles le van poniendo
más cositas, o sea, cada nivel le agrega su pedacito, y cuando llego al nivel físico, pues esa capacidad que me estaba demandando ese nivel de aplicación, pues se ha crecido porque cada uno de esos niveles le va agregando el TCP o el UDP, le agrega sus encabezados, luego el IP le agrega sus respectivos encabezados para poder enrutar los paquetes, y así sucesivamente. El nivel MAC también agrega lo suyo. El único que usualmente no agrega más datos, o si los agrega suelen ser muy pocos, es el nivel físico. Pero de ahí hacia arriba, o del nivel de aplicación hacia abajo, cada uno va agregando. Entonces, yo lo que necesito saber a la hora de determinar o de modelar el tráfico es cuál es el servicio, cuál es el tipo de servicio que voy a enviar. Y cada tipo de servicio, como veíamos hace ya tal vez unas 2 o 3 semanas, cada tipo de servicio tiene unos requerimientos particulares que hacen que yo requiera más capacidad o menos capacidad, o sea más tolerante al retardo, o sea menos tolerante al retardo, etc. O sea, cada servicio tiene sus características. Entonces, el siguiente paso para que puedan seguir avanzando, para que podamos seguir avanzando, ya la idea es entre hoy y el jueves entrar al tema de redes definidas por software, es hagan una revisión de cuáles son las características de tráfico de cada tipo de servicio. Busquen tipos de servicio y miren qué características de tráfico tienen. Traten de mapearlo a esto que hemos visto hasta ahora, a estos artículos, a estas cosas, para que pues, podamos ampliar la discusión, porque esto lo vamos a ir, digamos, incrementando de alguna manera en la medida que vamos en redes definidas por software. Por supuesto que hay un tema grande de ingeniería de tráfico y relacionado con MPLS. Luego, cuando entremos al nivel de aplicación, pues vamos a retomar este tema, y por supuesto en el nivel de transporte, hablar de TCP y hablar de UDP implica hablar de tipos de servicio, porque también TCP es más adecuado para unos tipos de servicio, UDP es más adecuado para otros tipos de servicio. Entonces vamos ahí incrementando pues la discusión. Ese es un poco el asunto. Entonces, sigue bien pendiente esa tarea, que es para que discutamos el jueves. Un segundito. Y como les había dicho, entonces vamos a entrar a hablar hoy un poco del tema a ver un poco más de detalles de las arquitecturas o de las redes de área amplia. Me voy a enfocar hoy fundamentalmente en redes de acceso, o sea, en GPON y en DOCSIS, HFC. Denme un segundito, yo comparto la pantalla para que empecemos. Listo. Entonces, como les decía, aquí la idea. Ya en las primeras semanas, cuando ustedes hicieron sus respectivas presentaciones, hablamos un poquito, algunos de ustedes habló de GPON, en general, GPON y EPON. Entrando un poquito más en detalle, este GPON está asociado a estas recomendaciones de la I2, en este caso es I2T. Ahí me falta una, que es la 984.1, que es como la descripción más general. Luego la .2, que fíjense que la más reciente es, bueno, no, perdón, hay una más reciente que la del 2003, la más reciente es del año pasado. Aquí no me quedó este dato. La 984.3 tiene una versión del 2014. Y fíjense que ahí van describiendo las diferentes capas. Entonces, hay una
hay una capa que es dependiente del medio físico. Eso es porque básicamente hay como diferentes medios físicos dentro de las redes ópticas pasivas. Y aunque todas son redes ópticas y todas utilizan más o menos la misma estructura que en su momento vimos de splitter y demás, hay distintos esquemas de modulación, hay distintas frecuencias ópticas que se utilizan allí, de tal manera que pues hay una capa que lo que hace es adaptar lo que viene del nivel superior, en este caso del nivel MAC, al nivel físico. Luego la 984.3, que habla específicamente del nivel o de la capa de convergencia de transmisión, que es básicamente la que tiene que ver con su adaptación a la capa de enlace. Pues el equivalente en este caso a la capa de enlace. Y luego ya sí, sobre eso se monta IP, todo lo que tiene que ver con la pila TCP/IP. Mientras que esta 984.4 tiene que ver con la parte de la gestión. Fíjense que hay hay esta recomendación que tiene que ver con la parte del plano de gestión, y ahorita en la próxima diapositiva vemos algo de eso, o en las próximas dos. Y finalmente la 984.5, que habla de una ampliación que se hizo en cuanto a las frecuencias ópticas que se utilizan en la red para precisamente aumentar la capacidad de la red. Vamos a ver un poquito ese tema de capacidad, que tiene algo que ver con algunas cosas de redes de transmisión un poquito más antiguas. Esta es entonces la arquitectura general. Fíjense que la clase pasada justamente hablamos de estas cosas. Esto ya visto dentro de lo que es la recomendación MUI-T, donde tenemos fibra al gabinete, eso lo mencioné el jueves pasado, fibra al andén o fibra al edificio, era la otra opción. O sea, por eso hablan de FTTB/C, Fiber to the Building o Fiber to the Core. Y finalmente, pues FTTH, es decir, en un concepto de chipón, yo puedo tener segmentos en cobre más largos o más pequeños, según cuál de las opciones tenga, o directamente fibra hacia el usuario final, que es lo que tenemos aquí. El ONT es la terminación de la red óptica, lo que sigue aquí es ya básicamente el usuario. Fíjense que aquí está lo que se denomina la User Network Interface, que es la UNI, y aquí pues está ya la red, donde lo que tenemos aquí adentro usualmente pues es Ethernet, es decir, el dispositivo de usuario final pues básicamente lo que tiene son puertos Ethernet para que el usuario final conecte sus dispositivos y pues por supuesto dispositivos Wi-Fi. Y aquí tenemos la interfaz hacia la red. Esto es la Service Network Interface. Esto es un nivel un poquito más detallado, donde fíjense que ya entran algunos otros elementos particulares. Fíjense que aquí tenemos el ONU o el ONT, según lo que tengamos acá. Aquí este sistema entra a una red óptica de alta capacidad, que es básicamente un multiplexor por división de onda, de tal manera que esta es la red óptica de distribución. Y aquí tenemos, pues, en el ONU o el ONT aparece otro elemento adicional, que es la función de adaptación. Esto se maneja como dos funciones distintas o dos cajas distintas, aunque normalmente esto es físicamente un solo cacharro. Y este elemento de red básicamente se conecta directamente a la red de fibra, la WDM, al Wavelength Division Multiplexing, porque aquí estamos hablando de un elemento de red de más capacidad. O sea, aquí arriba estamos hablando probablemente de un sistema hogareño, aquí estamos hablando más probablemente de un sistema
corporativo. Y aquí están los splitters ópticos, que son dispositivos pasivos, como ya se había presentado en su momento. Hay una serie de interfaces definidas. Estas interfaces lo que permiten fundamentalmente es que se puedan utilizar distintos equipos de diferentes fabricantes, es decir, que toda la red no tenga que ser del mismo fabricante. Usualmente la infraestructura es de un fabricante y los dispositivos de usuario suelen ser o pueden ser de un fabricante distinto, y muchas veces son de fabricantes, de múltiples fabricantes, que cada operador pues va comprando equipos según sus necesidades y cada vez compra pues a quien le ofrezca mejores condiciones. Desde el punto de vista de lo que es la arquitectura TCP/IP o la arquitectura, el modelo OSI, esta es la arquitectura general de GPON. Fíjense que aquí tenemos distintos servicios. Ya voy a explicar aquí estos dos. Ahorita hablamos de estos. Por aquí tenemos todo lo que son servicios sobre TCP/IP. Pues fíjense que aquí llegamos a Ethernet, de tal manera que en el nivel 2 básicamente lo que tenemos es un 802.2, de tal manera que aquí podemos manejar redes virtuales, podemos manejar túneles, podemos manejar en general todas las funcionalidades que nos da el estándar 802. Y aquí abajo, parte del nivel 2, aquí tenemos lo que es el nivel de adaptación que había mencionado hace un momentico, y un subnivel que es como el que me sirve de adaptación del 802.2 hacia los subniveles inferiores. ¿Verdad? En pocas palabras, este nivel óptico de convergencia lo que me da es una adaptación al nivel físico. Aquí en este cuadro falta lo que es el Physical Media Dependent que veíamos en otra diapositiva anterior, que básicamente está entre estos dos, es decir, es el que me permite adaptar este nivel al nivel físico específico que tengo. Ahora, fíjense que GPON, una de las cosas que trata de garantizar es compatibilidad hacia atrás, por eso aquí aparece ATM, que como les decía es una tecnología que tiende cada vez más al desuso, una tecnología ya bastante antigua. Aquí podemos tener múltiples servicios, ya que ATM es una tecnología multiservicio. Aquí tenemos TDM, Time Division Multiplexing. TDM es, digamos, una de las tecnologías sobre las que se basaban los servicios de telecomunicaciones hasta hace unos cuantos años. Allí se puede transmitir voz y datos, pero digamos que es una estructura muy rígida, en el sentido de que hay una división por time slots, cada time slot tiene una capacidad y yo trato de meter lo que pueda en cada time slot, y los flujos de datos son fijos y son sincrónicos. Y eso me genera pues una complejidad desde el punto de vista de mantener la sincronización de la red, que es en general complejo. Aquí tenemos algo que en inglés se denomina el Plain Old Telephone Service, es la red conmutada tradicional que sigue operativa en muchísimas partes. Y fíjense que esta red telefónica convencional yo la puedo insertar directamente aquí o la puedo montar sobre TCP/IP. Ya estamos hablando de telefonía IP. La tendencia hoy en día de casi todos los operadores es que la telefonía la llevan sobre TCP/IP. Y aunque nosotros normalmente tenemos teléfonos convencionales, fíjense que en las casas uno no tiene telefonía IP. Los teléfonos que tenemos en la casa no son teléfonos IP, que siguen siendo teléfonos costosos, sino que tenemos teléfonos comunes y corrientes de los que uno compra ahí en un centro. Y ahí lo que ocurre es que el equipo de usuario final pues tiene un conector para telefonía convencional que me da, digamos, el feeling de la telefonía convencional, que yo descuelgo y suena el tono, que me suena la llamada de cierta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y por este lado, pues tenemos servicios de datos y video. Como ya hemos visto, se pueden desagregar en otro tipo de servicios. Todo esto va sobre una pila TCP/IP. Aquí hacen referencia a UDP fundamentalmente porque lo que son servicios de voz y de video normalmente se manejan sobre UDP. Vayan tomando nota de eso, que como les digo, de eso vamos a hablar más adelante cuando ya entremos a hablar de TCP y por supuesto cuando hablemos de nivel de aplicación.
Esto es un mayor detalle de esa pila de protocolos que teníamos en la diapositiva anterior, pero ya separada por recomendaciones UIT. Fíjense que aquí tenemos la 984.2 que me describe lo que es el nivel de adaptación al nivel físico, me describe el nivel físico. Tenemos la 984.3 que me define todo el tema de lo que es este nivel de enlace. Fíjense que aquí, por este lado, tenemos todo lo que es la parte de gestión. Por aquí tenemos algo de gestión, pero también tenemos toda la parte de servicios. En la recomendación, en la 984.1, hay distintas gráficas similares a estas que van como describiendo los distintos planos. En este caso, lo que estamos viendo fundamentalmente es algo que llama el plano de control o el plano de gestión. Hay otro plano que es el plano de datos, donde lo que van a aparecer son unos protocolos un poquito distintos. Por esa razón, aquí nos aparece un protocolo que se llama el SNMP. Eso está en una de las últimas unidades del curso. Esto es el Simple Network Management Protocol, que aunque es un protocolo que tiene muchas cosas que corregir, pues sigue siendo el protocolo de gestión que se utiliza todavía en las redes TCP/IP. Aquí tenemos TCP/IP, o sea, este es el plano de datos, o aquí ya entra parte del plano de datos. Fíjense que en las redes TCP/IP, el plano de control y el plano de datos van todos sobre la misma pila TCP/IP. Aquí tenemos Ethernet, de tal manera que yo puedo, y aquí en esta gráfica yo puedo ver como las dos grandes familias de redes PON. Las puramente basadas en Ethernet, también se conocen como EPON, o las basadas en estándar UIT o en recomendación UIT, que son las GPON. De tal manera que estas se pega al estándar Ethernet, al estándar 802.2, aquí en este pedacito. De aquí para abajo es estandarito, y en este caso, igual, aquí en este pedacito tengo 802.2 antes de llegar a la pila, al protocolo IP. Y aquí tengo básicamente estándar Ethernet basado sobre fibra óptica. Esta es otra versión exactamente parecida a la anterior, donde vuelve y juega, se están enfocando en la parte de gestión. En este caso ya integran el otro miembro de la familia 802, que era 802.1, que es donde está todo el tema de manejo de VLANs, por ejemplo. De tal manera que sobre una red GPON yo puedo manejar VLANs, es decir, si yo tengo, en el caso de una empresa, tengo oficinas que están distribuidas geográficamente y estoy conectado a través de un operador que me presta servicio a través de una red GPON, yo puedo seguir manejando mis VLANs sin ningún problema porque la red GPON va a soportar las VLANs. Y algunos operadores utilizan las VLANs para hacer diferenciación de servicios. Por ejemplo, si yo tengo una suscripción de esas que ofrece Movistar, mencionar el operador particular, donde me da una suscripción especial a Netflix o a juegos, ellos lo hacen a través de VLANs, de tal manera que pues, a través de la VLAN ellos me dan una reserva de ancho de banda, que por supuesto estoy pagando por aparte para poder hacer esto. Ahora, en el nivel físico, ¿qué nos vamos a encontrar? Y aquí vuelve y juega, nos encontramos con compatibilidad hacia atrás. Aquí estamos hablando de algo que se conoce como la red digital síncrona o la SDH, que son las mismas tasas de transmisión de las que se hablaba en ATM, de tal manera que aquí tengo 155 megabits por segundo, 622 megabits por segundo, que es un STM4, en jerarquía, pues en nomenclatura SDH, pero luego sigo aumentando y voy hasta 2.5 gigabits por segundo. Esto ya está reglamentado en la versión más reciente de la recomendación de la 984.2. Yo tomé una versión no tan nueva, desafortunadamente se me pasó ese detalle,
Esto ya está definido. No está totalmente definido, pero ya está definido. Y todo esto se traduce en que esta es la estructura física de un transmisor. Aquí hay un transmisor óptico, hay un atenuador que lo que hace es que me ajusta los niveles de señal de acuerdo al tipo de fibra que estoy utilizando, de acuerdo a la longitud de la conexión que estoy utilizando, de acuerdo al tipo y número, cantidad de splitters que tengo en la red, de tal manera que la potencia de transmisión se ajusta según esos parámetros. Aquí se hace un filtrado de la señal óptica y pues simplemente aquí se hace una revisión de la forma de onda. En este caso, esta es una señal que puede ir o no modulada según la versión de nivel físico que estemos utilizando. En términos generales, esta es la estructura de trama del downstream. Fíjense que no me voy a meter en detalle de estos, pero fíjense que tenemos por cada trama de nivel 2, por cada trama GTC, tengo un encabezado, que es este, y una carga útil. Este encabezado a su vez tiene unos bytes de sincronización, en este caso es bien importante el tema de la sincronización, unos de relleno y otros que tienen que ver ya con información de control de la red, donde como pueden ver ustedes aquí, pues hay información que tiene que ver con cómo darle acceso al upstream. En el upstream, fíjense que es un poco más sencillo. En el upstream se basa en un esquema de acceso tipo TDMA. Eso tiene sus más y sus menos, pero en redes ópticas eso funciona bastante bien. Donde pues también hay un encabezado, una carga útil. En este caso, pues, el encabezado pues tiene unos campos específicos que pues creo que no es del alcance del curso pues entrar a detallar. Hablando brevemente de la tecnología HFC, no sé si tienen alguna pregunta sobre GPON. ¿Hay alguna cuestión? Profe, este estándar de GPON lo implementamos por ejemplo, lo tenemos en la vida cotidiana. Sí, Movistar. Y claro, parte de la red de Claro es GPON. O sea, cuando hablamos de híbrido fibra coaxial, la parte de fibra perfectamente puede ser GPON, que es como lo hace Claro, por ejemplo. Y parte de la red de Cali también está en GPON. Yo diría que GPON es hoy por hoy una de las tecnologías más comunes en redes de acceso, en redes metropolitanas. Todo lo que es red de acceso a operadores de red metropolitana, la gran mayoría tienen segmentos o partes usando GPON. Entonces sí es bastante común hoy en día. O sea que se refiere o sea, con metropolitana se refiere que, por ejemplo, más allá de 50 kilómetros ya no. Exacto, exacto. Usualmente el alcance de estas redes es de usualmente no más de 20 o 30 kilómetros. Ya más de eso, ya pasamos a lo que se consideran redes de backbone. ¿Alguna otra cosa? Bien, esta es una gráfica que creo que también la mostró alguno de ustedes en las primeras semanas. Un sistema híbrido fibra coaxial, en este caso basado en DOCSIS, que es el estándar que se volvió más popular. Existe otro estándar europeo del que no me he logrado acordar del nombre. He estado echando cabeza estos últimos 2 o 3 días y no me he podido acordar del nombre. Fue un estándar que se utilizó en Europa por allá hacia finales de los 90
primera mitad de la década del 2000, pero por lo menos en nuestro lado del mundo, y creo que incluso en la misma Europa, el estándar que se volvió más popular fue este DOCSIS. Lo primero que nos encontramos es una cosa que llama el CMTS, o la cabecera. Popularmente esto se le conoce como la cabecera, que es donde está todo el sistema de contenidos, donde están los servidores de contenidos. Esos contenidos llegan a través del backbone. Normalmente lo que hacen estos operadores es que retransmiten contenidos que envían las empresas proveedoras de contenidos, llámese canal RCN, canal Caracol, HBO, Discovery, cualquiera. Esos contenidos llegan a esta cabecera y de esta cabecera se reenvían a la red de cable. Se reenvían por segmentos de fibra óptica que, como les decía hace un momentico, pueden ser perfectamente con tecnología GPON. Y de estos nodos de fibra luego se redistribuyen sobre segmentos de cable coaxial que usualmente pueden ser o son más o menos cortos, raras veces son más de 500 metros. Con la última versión del DOCSIS, que es el 3.1, esta distancia se reduce porque el DOCSIS 3.1 ya tiene unas tasas de transmisión muy altas, donde las distancias de coaxial son un poco menores. Si lo que va por allí es señal de televisión, pues llega directamente al televisor. Y si no, pues llega a un cable módem, que como aparece aquí tiene un amplificador bidireccional, de tal manera que este cable módem lo que hace es que puede enviar y recibir información. Fíjense que en este caso el televisor solamente es un receptor de información. Los televisores hoy en día no tienen integrado opción de datos sobre el coaxial. Fíjense que casi todos los Smart TV tienen puerto Ethernet, o tienen Wi-Fi, o ambas, o tienen USB, pero el receptor, la parte coaxial del televisor es solamente para recepción, al menos hasta hoy. Aquí está lo que se conoce como el cable módem, que es el dispositivo con el cual nos conectamos a Internet los que somos usuarios de empresas que proveen Internet a través de esta tecnología DOCSIS o este estándar DOCSIS. Y el cable módem ya tiene una salida que puede ser Ethernet o puede ser Wi-Fi o todas las anteriores. Muchos cable modems hoy en día usualmente tienen su Wi-Fi, incluso muchos ya en doble banda, en 2.4 y en 5.7 GHz. Y la mayoría tienen entre 2 y 4 puertos Ethernet. Los más normalitos tienen 2 puertos Ethernet, los de más alta gama tienen 4 puertos Ethernet. De tal manera que yo me puedo conectar hasta 4 computadores directamente al cable módem. Ahora, ¿cuál es la arquitectura desde el punto de vista de la pila de protocolos TCP/IP? Fíjense que aquí tenemos igual, tenemos segmentado en dos. Una es la parte de upstream, donde tenemos un nivel físico. Tenemos un downstream, que es el flujo de bajada, donde también tenemos un nivel físico, que en este caso pues, lo tienen como segmentado en dos. Luego viene el nivel MAC, que en este caso es un nivel MAC muy particular porque es de cable. Ese nivel MAC depende de la versión de DOCSIS que estemos utilizando. Ahorita en la siguiente diapositiva tocamos con más detalle eso. Hay un nivel de enlace de la parte de seguridad. Aquí, por lo menos en la parte de televisión, los canales de televisión suelen ir encriptados, suelen ir cifrados, y uno en los decodificadores de cable necesita tener una tarjetica con un chip, básicamente con una tarjeta SIM. Es una tarjeta SIM igualita a la de los celulares, pero que en este caso sirve para decodificar los canales de televisión a los que yo tengo suscripción, de tal manera que lo que hace el operador cuando
a mí se me ocurre llamar a pedir tal o cual canal, o se me ocurre llamar a pedir una película de esas de video en demanda, es que habilitan el código de seguridad para que se pueda ver ese canal adicional o esa película, lo que sea. Aquí tenemos un nivel LLC que también es 802.2 y aquí ya tenemos IP. Fíjense que lo que tenemos aquí es, de aquí para arriba, este TCP/IP. Como esto es una tecnología tan particular, pues normalmente la conexión con la Internet implica pues algún tipo de interconexión, de dispositivo de interconexión, que lo que hace es que conecta la pila de protocolos específica de DOCSIS con la pila de protocolos específica que yo tenga hacia Internet. Fíjense que aquí puedo estar hablando de redes de fibra, de redes GPON o de otro tipo de tecnología basada en fibra óptica. En la parte específica del downstream, fíjense que tenemos, esta es otra forma de ver la arquitectura, esto es directamente tomado de la norma. Aquí tenemos como los distintos perfiles, esos perfiles hacen referencia a los usuarios, de tal manera que el estándar DOCSIS me permite manejar distintos tipos de usuarios. Hay un manejo de calidad de servicio que me distribuye también a los diferentes perfiles, es decir, yo aquí puedo manejar usuarios con diferentes perfiles de calidad de servicio. Esto es básicamente todo lo que es lo que se denomina el downstream. Esto es desde el operador hacia el usuario. Aquí en este nivel físico particular se está hablando de la última versión del DOCSIS, que en este momento es el 3.1. Ya hay una versión 4 en camino, pero la que está en este momento en vigor y la que estamos utilizando, la que utilizan los operadores, la mayoría de los operadores, es este DOCSIS 3.1. Tenemos aquí el nivel físico. Y aquí lo que se hace es insertar la modulación como tal. En este caso es OFDM, y ahorita hablamos un poquito más del upstream, del mecanismo de acceso en upstream. Y fíjense que aquí también tenemos lo que es plano de usuario por este lado, plano de control por otro lado. Aquí está perfectamente separado el plano de usuario y el plano de control. Esto lo voy anticipando. Es muy importante cuando hablamos de redes definidas por software de SDNs, porque en una SDN lo que realmente vamos a hacer es centralizar el plano de control. El plano de datos sigue distribuido en los dispositivos. Por eso es tan importante en SDN tener claro qué hace el plano de control y qué hace el plano de datos, el plano de usuario. En el caso particular del... Perdón, esto no es downstream, sino upstream. Aquí se me fue el título mal en la diapositiva. En el upstream, para garantizar compatibilidad hacia atrás con las diferentes variantes de DOCSIS, tenemos por un lado lo que es OFDMA, que es la versión 3.1, de tal manera que, fíjense que esto es perfectamente flexible. Todo lo que está en amarillo puede ser OFDMA, eso significa frecuencia, tiempo. ¿Qué significa, por ejemplo, este primer grupito que tenemos acá, el slot 1? Esto lo que me está diciendo es, mire, en este caso solamente le puedo asignar a este usuario esta pequeña porción de frecuencia. Estos otros usuarios de acá utilizan una versión anterior del estándar, un DOCSIS 3 o un DOCSIS 2 probablemente, o un DOCSIS 3 porque es SQAM. Y a cada uno de estos usuarios le asigno este recurso, esta porción fija de frecuencia, pero diferentes slots de tiempo. Fíjense que a este usuario 1 le estoy asignando 3 slots de tiempo, a este usuario 2 le estoy asignando 2, a este usuario 3 solamente le asigno 1. Probablemente este está con un servicio que le requiere más ancho de banda, este tiene un servicio probablemente de background, o está descargando una página web livianita, entonces no necesita tanto.
a este otra vez le asigno 2 time slots. Y a este vuelvo y le asigno otro, otro canal, otra porción de frecuencia. Y en este caso, fíjense que a este señor, que probablemente está utilizando, está viendo Netflix en 4K o algo por el estilo, inicialmente le asigno este slot de frecuencia, pero le asigno muchos time slots, muchos slots de tiempo, muchas rondas de tiempo. Y cuando puedo, entonces le asigno más porción de frecuencia, hasta que aquí en este último slot de tiempo le asigno prácticamente todo el ancho de banda disponible. O sea, este señor, este usuario 1 me está pidiendo muchísima capacidad. Y el sistema dinámicamente le está asignando esto. Y aquí hay una interacción entre el nivel de acceso al medio y el nivel físico, porque el nivel físico es en últimas el que me asigna toda esta capacidad, pero esto viene con una demanda del nivel de acceso al medio, que a su vez viene con una demanda de los niveles superiores, dependiendo de cuál es el servicio que le estoy pidiendo. Entonces se va pidiendo capacidad hacia abajo. Entonces, esa es básicamente lo que estoy haciendo allí, fundamentalmente. Este es más o menos lo que tengo en Upstream. En este caso, esta es, digamos, la forma como funciona esa asignación de time slots, donde hay una solicitud desde el cable modem y la cabecera pues le contesta diciéndole, mire, le voy a dar más o menos estos recursos, de tal manera que este map 1 le está asignando estos slots y en este map 2 le está asignando estos otros slots. Esta es más o menos la estructura de funcionamiento. En el caso del DOCSIS 2.0, que todavía utiliza TDMA, lo que está mostrando esta gráfica es cómo se van ensamblando las diferentes solicitudes de datos, donde aquí, por ejemplo, tenemos una colisión, es decir, dos usuarios, dos cable modems, trataron de solicitar simultáneamente capacidad. Entonces, fíjense que ahí, desde el punto de vista de upstream, hay un esquema donde puede haber contienda, porque un cable modem en algún momento puede mandar una solicitud y esa solicitud o la recibe la cabecera y le asigna y se arma toda esta trama de datos, o hay colisión y sencillamente aquí no hay nada. Cuando decimos colisión es que lo que va a detectar el cable modem aquí es básicamente basura. Y de esa forma pues se va a dar cuenta que lo que hubo fue una colisión. Una vez hay una colisión, se envían datos vacíos. O sea, hay como una espera para tratar de evitar que ocurra nuevamente la colisión. En este caso, a este que hizo la solicitud, inicialmente ya le dieron espacio, en la cabecera le contestó y le dio espacio y ya manda sus datos, pero en este caso ya él sabe exactamente en qué instante de tiempo tiene que mandar sus datos, de tal manera que esto quede perfectamente secuencial. Aquí hay también un tema de sincronización, que no viene al caso, pero vamos, para que usuarios que están a diferentes distancias en el cable manden su pedacito de datos y quede perfectamente sincronizado, pues eso tiene su reto desde el punto de vista técnico. En la capa 2 nos vamos a encontrar también un encabezado que tiene que ver con la capa física, con la adaptación a la capa física. Va a haber un encabezado particular para el flujo de subida y otro para el flujo de bajada, pero en los encabezados MAC y lo que es la parte de datos, el payload, van a ser básicamente los mismos. Aquí pues no voy a entrar en el detalle de esas figuras que hace referencia allí. El estándar son cerca de 800 páginas, o sea, nos podemos gastar medio curso revisando solamente el DOCSIS. La idea es que ustedes tengan como una visión mucho más general de cómo funciona esto desde el punto de vista de la arquitectura de OSI. Y bueno, con eso termino esta parte.
No sé si tienen alguna pregunta, duda. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna? ¿Ninguna? Bueno, denme un segundito, yo resuelvo una cosa, mientras tanto vayan pensando las preguntas. Dale, denme 2 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tuvieron oportunidad de pensar alguna pregunta en este minutico? Bien, voy a hacer una muy breve introducción a redes definidas por software. Solo voy a mostrar 2 diapositivas, no voy a entrar muy en detalle. Simplemente para mencionar de dónde viene el tema de las redes definidas por software. El tema de las redes definidas por software está jalonado por 2 motivaciones principales. La primera es la complejidad de administrar múltiples dispositivos en una red grande de una empresa o de un operador. Cuando yo tengo 10, 20, 30 enrutadores y necesito administrar esos enrutadores, si yo necesito hacer, por ejemplo, un cambio en los esquemas de enrutamiento o un cambio en direccionamiento IP o en general un cambio que me implique modificaciones a lo que hay en los enrutadores, tengo que hacer el cambio o tenía que hacer el cambio enrutador por enrutador. Y aunque yo tenga, por ejemplo, copias ISO de la configuración del enrutador, de cuál es la configuración que quiero hacer, pues es un trabajo, uno, engorroso, dos, pues muy propenso a errores, porque si yo me equivoco y hago una carga mal de un enrutador, voy a dejar parte de la red sin servicio. Lo otro es, esos son procesos que usualmente hay que hacerlos en horas bien exóticas para no dejar a los usuarios sin servicio. Entonces, lo que suelen hacer los operadores hoy en día es que cuando van a hacer este tipo de cambios de reconfiguraciones, pues lo suelen hacer por ahí entre 2 y 5 de la mañana o algo por el estilo, o entre 1 y 5 de la mañana. Entonces, esas ventanas de mantenimiento son cortas y cualquier error que ocurra pues va a ser catastrófico, porque si a las 5 de la mañana algo falló, les toca o devolverse a la configuración anterior, o pues si no logran devolverse a la configuración anterior, pues va a llegar el pico de tráfico 6, 7 de la mañana y el sistema va a estar caído. Entonces, eso es complejo. La segunda motivación
tiene que ver con la gran diversidad que tenemos en las redes hoy en día. De esto hemos hablado bastante ya, pero pues hoy en día las redes no son solamente teléfonos móviles y computadores. Hoy en día las redes implican carros conectados a las redes. Cuando digo el carro no es el sistema de entretenimiento del carro, es el carro, el computador del carro. El carro está reportando. Hay muchos carros hoy en día que incluso generan telemetría hacia el fabricante o hacia el taller de servicio. Tenemos robots, tenemos redes de sensores, etc. Y por otro lado, pues la tendencia de llevar todo hacia la nube. Pues en algún momento hubo una tendencia de llevar todo hacia la nube, pero entonces también se dieron cuenta que tener todo centralizado en la nube era complicado y los retardos podían ser muy grandes, sobre todo porque es que la nube en realidad son grandes data centers que están localizados en países, en ciertos países y que usualmente están lejos de nosotros. Ahí aparece el concepto de computación en la niebla o de niebla, o fog computing, que es como lo llaman en inglés, que es bueno, ya que las nubes están muy lejos, la niebla suele ser más bajita, y ese es como el símil que se hace allí, pues tengamos unos nodos intermedios que son esa niebla, y aprovechemos estos nodos intermedios para desde el nodo centralizado, pues hacer una configuración. Entonces, el concepto básico de red definida por software es como mi gran problema, mi gran dolor de cabeza es cómo hacer los cambios de configuración de los enrutadores en una red que es muy dinámica y que esos cambios a lo mejor pueden llegar a ser diarios si la red es muy dinámica. ¿Cómo hago para que esos cambios no me impliquen un montón de trabajo? Entonces la idea es, bueno, saquemos el plano de control de esos dispositivos, llevémoslo a un punto centralizado de tal forma que yo solamente hago un cambio de configuración en mi sistema de control, en mi sistema centralizado, en la nube, y ese cambio inmediatamente se replica en todos los dispositivos que tengo en la red. Y de esa forma, pues puedo responder a una red con una dinámica como esta que está en la gráfica. Y eso me lleva a una arquitectura que es la arquitectura más conocida hoy en día de redes definidas por software, que es OpenFlow. Por lo que me comentó Juan Manuel, ustedes ya empezaron a trabajar un poco con esto, ya empezaron a trabajar con Mininet. Mininet es básicamente, está basado fundamentalmente en OpenFlow, o sea que si han trabajado ya con Mininet, están trabajando con OpenFlow. De tal manera que mi red está dividida en tres. La infraestructura, que es donde están los dispositivos, el hardware como tal. El nivel de control, que usualmente está en la nube, que es donde tengo el plano de control y donde básicamente reconfiguro los dispositivos. Y la parte de aplicación. Esta parte de aplicación es algo que ha tomado mucha fuerza recientemente, es el tema del concepto de que la infraestructura de red y la infraestructura tecnológica es para servirle al negocio y no al contrario. Aunque a veces hay administradores de infraestructura que parece que pensaran lo contrario, la red se debe adaptar al negocio. Por eso aquí vienen lo que se llaman las directrices de negocio, a las iniciativas de negocio, que son las que en últimas me determinan yo cómo debo tener configurada esta red. Cuando digo directrices de negocio, es pues, si en mi empresa tenemos SAP, por mencionar algún tipo de sistema de estos, o tengo, qué sé yo, Oracle, o tengo un sistema de videoconferencias para interconectar toda mi red de oficinas, o tengo un sistema transaccional, en el caso de un banco, por ejemplo, o bueno, en el caso de una tienda en línea, tengo un sistema transaccional que tiene que comunicar con un sistema de pagos, etcétera. Todo eso es lo que se llama la parte de negocio, ¿sí? Y las redes definidas por software pues obedecen a esa lógica donde, como les dije hace un momento, lo primero que hago es sacar el plano de control de los dispositivos y llevármelo a un punto centralizado.
Ese es el concepto fundamental de redes definidas por software. Vamos a hablar de varios estándares que hay alrededor de redes definidas por software. El más común es OpenFlow. Hay otros estándares asociados a OpenFlow. Si ustedes buscan hoy en día, hay muchos fabricantes ya que soportan OpenFlow, aunque hay algunas arquitecturas propietarias. Hay 2 o 3 arquitecturas en el mercado que conviven. La más extendida es OpenFlow, entre otras cosas porque es completamente abierta. Entonces me permite convivir, que en una red convivan dispositivos de diferentes fabricantes sin que sea un dolor de cabeza para el usuario. Porque también hay una cuestión, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la universidad, la infraestructura de red es absolutamente uniforme, mismo fabricante. ¿Para qué? Para evitar dolores de cabeza en la gestión de la red y en la configuración de la red. Con las redes definidas por software yo puedo tener esto de diferentes fabricantes y para mí desde el punto de vista de gestión y de configuración de la red va a ser transparente porque yo me voy a entender con este nivel de control, con el plano de control, y los cambios que yo haga simplemente se van a reflejar en los dispositivos de los distintos fabricantes de acuerdo a cómo funciona el dispositivo de ese fabricante. Entonces ya no me tengo que volver un experto en iOS, en Cisco iOS, ni me tengo que volver un experto en Barracuda o en fin, dependiendo de la infraestructura que tenga. O sea, no tengo que volverme un experto en cada cacharro que tenga en la red, sino que pues, simplemente lo manejo desde acá. Eso no implica que me desentienda completamente de la infraestructura. El hecho de que no sea un experto no significa que tenga que ver esto como cajas negras, porque igual a veces habrá que entrar a hacer ajustes o customizaciones que pueden tener cierta dependencia del fabricante, pero en general va a ser muy transparente. Entonces, eso es como el concepto general de estas redes definidas por software. La próxima clase entonces continuamos con este tema, ya entramos más en detalle como en las diferentes arquitecturas, características, etcétera. Y veremos un poquito de ingeniería de tráfico sobre redes definidas por software. MPLS, por supuesto, sigue ahí y hay que hablar de MPLS en redes definidas por software. Entonces, pues todo esto va con diferentes sabores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, para el jueves no hay artículos, ¿cierto? No, señor. No, señor. Para el jueves lo que vamos a hacer es los siguientes 2 puntos. Vamos a mirar, ampliar un poco más este tema de redes definidas por software. Vamos a hablar de los tipos de servicio y los requerimientos de tráfico de los diferentes tipos de servicio. Como tenemos parcial el martes, entonces vamos a revisar la rúbrica de evaluación y hacer un pequeño taller. El orden va a ser inverso, es decir, primero miramos la rúbrica, hacemos el pequeño taller y luego, dependiendo del tiempo que nos quede, pues seguimos con los otros temas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, eso era todo por hoy por mi parte. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Vale, chao, chao. Chao, profe.